Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a continuar con el tema. Estamos trabajando en esta parcial 2 y 3. Hemos estado viendo lo que es la linealidad de las variables cuantitativas. Es decir, tomar decisiones en base a una relación que exista entre dos variables que se puedan contabilizar de un conjunto de datos, de una muestra, de una situación, etcétera. Bien, esta presentación que están viendo aquí es la presentación que ustedes ya tienen, ya les puse en Emacs. Sí, viene el ejercicio que van a realizar. Ya aquí viene completo, van a hacer lo que es correlación lineal, coeficiente de correlación lineal, van a determinar también la ecuación de la regresión lineal que ya vimos un poquito la semana pasada. Van a hacer el diagrama de nubes y van a sacar una estimación en base a la regresión lineal. Esto, por ejemplo, aquí en la actividad que les puse dice sacar el coeficiente de correlación lineal. Eso ya vimos cómo hacerlo en los primeros ejercicios. Posteriormente van a determinar la ecuación de la regresión lineal de y sobre x, que es sacar la ecuación de la recta, que también vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver más ejemplos. Aquí estamos hablando de horas de estudio y calificación de un grupo de estudiantes. Después van a sacar la calificación estimada para una persona que hubiese estudiado 28 horas. Para hacer esto, ahorita les voy a indicar cómo sustituir una situación en base a la ecuación de la regresión que hayamos determinado. Eso lo vamos a ver ahorita. Y el diagrama de nube o el diagrama de dispersión, pues también ya saben cómo hacerlo. Se hace en Excel también. Bien, la semana pasada vimos lo que es la regresión lineal, que es prácticamente la ecuación que representa el comportamiento de la linealidad. Una vez que nosotros identificamos que en la comparación de dos variables existe correlación, existe cierta relación que se identifica cuando el coeficiente de correlación está dentro de los márgenes desde -1 hasta 1. Una vez que determinamos esto, lo siguiente es determinar la ecuación de la regresión lineal, es decir, la ecuación matemática o estadística que me indica cómo se comporta la variable y con respecto a los valores que va tomando la variable x. Así pudiéramos predecir, dependiendo de la cantidad de la variable x, cuánto vamos a tener en y. ¿Sí? La ecuación nos permite predecir o poder tomar decisiones, sobre todo cuando la variable x que se está analizando es una variable manipulable, que podemos manipular. Veíamos algunos ejemplos la semana pasada, que eran las horas trabajadas con respecto a la producción, otra que era la publicidad con respecto a las ventas. Como una vez teniendo el análisis de correlación y teniendo la recta o la ecuación de la recta, podemos llegar a tomar decisiones o a predecir lo que pudiera pasar teniendo cierta cantidad de los valores de X o de la variable manipulable. Ahora, eso que vimos, o cuando nosotros sacamos la ecuación de la regresión lineal, a eso se le llama regresión lineal simple. Es decir, que analizamos la ecuación de una variable sobre la otra. La regresión lineal simple es aplicada cuando estamos analizando únicamente dos variables. Hay otra herramienta estadística que se llama regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple se aplica cuando estamos analizando más de dos variables con respecto a otra. Es una extensión de la regresión lineal simple. Se utiliza, por ejemplo, si yo estoy analizando la productividad, que es la variable X, la productividad de los empleados de una empresa con respecto a su edad y su nivel de estudios. Estoy hablando de tres variables: productividad, edad y nivel de estudios. Yo quiero analizar, por ejemplo, si hay relación de la productividad con estas dos, con nivel de estudios y edad. Entonces estoy hablando de hacer una regresión
de una variable con respecto a otras dos en lugar de solo una. Es ahí donde entra lo que es la regresión lineal múltiple. Sin embargo, es complicado aplicarla o no se recomienda tanto aplicarla, porque, por ejemplo, si yo estoy analizando la productividad con respecto a la edad y al nivel de estudios, a lo mejor entre estas dos, de las cuales yo estoy haciendo regresión, ya hay linealidad. A lo mejor en estas dos ya hay linealidad y yo estoy realizando la linealidad con respecto a otra. Entonces se crea una situación que no es muy definible estadísticamente o matemáticamente. Entonces lo ideal es siempre aplicar la regresión lineal simple. La múltiple se aplica cuando se están analizando o se tienen muchas características. Por ejemplo, si se analiza el marketing de un producto y el producto tiene muchas características cuantitativas, a ver de cuál de ellas depende la mayor cantidad de ventas, entonces se aplica regresión lineal múltiple, pero después la simple para analizar cada variable por separado. Esa es la regresión lineal múltiple, cuando se analiza la linealidad, pero con respecto a dos o más variables, pero es más complicada de aplicarse. Y el procedimiento es diferente, se analiza, o el estudio matemático y estadístico es a través de matrices, de una serie de matrices. Por lo tanto, la regresión lineal, el procedimiento estadístico, la regresión lineal múltiple, lo que es su procedimiento estadístico como tal, no lo vamos a ver, únicamente vamos a ver el simple. Nada más debemos de tener una idea de lo que es la regresión lineal múltiple. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para aplicar la correlación lineal múltiple? Si el coeficiente de determinación R2 es alto, ninguno de los predictores resulta significativo. Es decir, cuando las medias de las variables que se están comparando, que son dos o más, es muy alto, hay indicios de colinealidad. Es decir, que entre esas dos variables ya hay linealidad y yo la quiero comparar con otra. Entonces no es ideal. Después el cálculo se hace a través de matrices. No, a ustedes no les di matemáticas. Las matrices es un sistema en el que se hacen una serie de tablas que representan ecuaciones lineales. Por lo tanto, es un procedimiento diferente al que estamos viendo hoy con la regresión lineal simple. ¿Sí? Y cuando se hace una correlación lineal múltiple, siempre posteriormente hay que hacerla simple, ¿sí? Para ser más certeros, ya que la regresión lineal múltiple es muy general. Esa es la regresión lineal múltiple. Bien, nosotros vamos a trabajar nada más en lo que es todo el procedimiento como tal, en el coeficiente de correlación lineal y en lo que es la fórmula de la regresión lineal. Ya la simple. Ya la semana pasada vimos un ejemplo, vimos la fórmula de la ecuación para la regresión lineal simple y vimos estas formulitas que nos ayudan a llegar a esta ecuación. Bien, en el ejercicio, en la actividad que les dejo de tarea, ustedes van a hacer todo el procedimiento desde el inicio hasta el final, donde van a calcular primero coeficiente de correlación, es decir, todo el procedimiento de los ejercicios anteriores, y posteriormente van a hacer la regresión lineal simple, es decir, van a encontrar la ecuación de la recta que me representa el comportamiento de esa linealidad, si es que encontraron linealidad en las funciones. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Bien, estos son ejemplos que vimos en el tema anterior, que fue coeficiente de correlación lineal. Estas fórmulas son las fórmulas de coeficiente de correlación lineal, donde teníamos una variable X, una variable Y, ambas cuantitativas. Si recuerdan, determinábamos los valores de las medias, luego las covarianzas y posteriormente el valor de R, que es el coeficiente de correlación lineal. Si nos daba negativo, era una correlación negativa. Si nos daba positivo, era una correlación positiva. Y dependiendo del valor, se podía definir como fuerte, como débil, etc.
Bien, en este ejemplo que vimos anteriormente, llegamos a la conclusión de que el coeficiente de correlación aquí es de 0.95. Por lo tanto, hay una correlación positiva bastante fuerte. Una vez que encontramos el coeficiente de correlación, lo siguiente es encontrar la ecuación de la regresión lineal, es decir, cómo se comporta la variable y sobre la variable x. Para esto, vamos a añadir al formato que ya teníamos estos tres valores que se utilizan para la regresión lineal simple. La varianza de y, la varianza de... A mí nada más me dice que está compartiendo, pero no me deja ver nada. Ah, ok, déjenme checar. Ok, no. Ok, ahí pueden ver la pantalla de Excel, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Antes no la veían. ¿Y por qué no me Yo decían? no. Ok. Bien, les decía, este es un ejercicio que ya vimos anteriormente cuando vimos el cálculo de coeficiente de correlación lineal. Este es un enunciado acerca de la afluencia de clientes en varias empresas en una muestra de, aquí eran 20 tiendas y las ventas que se tenían totales en miles de pesos. Bien, les decía, en la actividad que yo les dejé de tarea van a sacar coeficiente de correlación y regresión de la recta. Ya vamos a juntar todo lo que hemos visto en el parcial 2 y 3. Anteriormente nosotros utilizábamos estas fórmulas para sacar el coeficiente de correlación, en el que primero calculábamos las medias, después calculábamos las covarianzas, y esto nos servía para llegar al coeficiente de correlación lineal, que de acuerdo a la cantidad que nos daba, nosotros podíamos decir si era una correlación negativa, positiva, fuerte o débil. Una vez identificando que sí hay linealidad, lo siguiente es sacar la recta de regresión lineal. La recta de la regresión lineal son prácticamente fórmulas muy similares, pero aquí vamos a ocupar varianzas y el dato de la covarianza entre la varianza de X. Por lo tanto, en el archivo que ya tenían, vamos a agregar esta tablita y al final vamos a agregar este cuadro para acomodar nuestros datos a lo que es la ecuación de la regresión lineal. Bien, por lo tanto, el archivo que ya tenemos y una vez que ya calculamos el coeficiente de correlación, lo siguiente es determinar la ecuación de la regresión lineal simple. Para esto debemos de calcular varianza en y, a esto se le llama varianza s cuadrada de y, varianza en x y este dato que nos va a servir para poner en la ecuación. Primero, si ustedes, bueno, ahorita no me voy a cambiar de pantalla, pero en la fórmula de la varianza en y es prácticamente igual a esta, pero sin la raíz cuadrada. La fórmula de la varianza en x es prácticamente igual a esta, pero sin la raíz cuadrada. Por lo tanto, como yo ya tengo estos datos, si yo me quiero regresar y tener este dato sin la raíz cuadrada, como aquí yo ya saqué la raíz, yo tengo que regresar ese dato y en lugar de sacarle raíz, lo voy a elevar al cuadrado para obtener el resultado que se tenía anteriormente. O bien si quieren ustedes pueden aplicar, por ejemplo, toda la fórmula que está aquí, pero sin la raíz. Sumatoria de y cuadrada por f, que sería esta. La voy a dividir entre 20. Me faltaron los paréntesis.
Y posteriormente a esto le voy a restar la media en y elevada al cuadrado. Es decir, esta la voy a elevar al cuadrado. Esta es la fórmula que está en la presentación de regresión lineal simple para la varianza en y. Es exactamente igual a esta, pero sin la raíz cuadrada. Entonces yo voy a obtener el dato. Ahora, si no quieren hacer toda esta operación, lo único que hacemos es tomar la covarianza en y, la elevamos al cuadrado y nos va a dar el mismo dato. ¿Sí? Para no aplicar toda la fórmula, porque prácticamente estamos regresando esto, quitándole su raíz y lo estamos elevando al cuadrado. Para sacar la varianza en x, hacemos lo mismo. La covarianza en x, simplemente la elevamos al cuadrado. Y vamos a obtener el resultado. 7 sí está correcto. Bien. Una vez que ya tenemos estos datos, entonces vamos a obtener el dato de la covarianza entre la varianza en x, que nos va a servir para sacar la ecuación de la recta. Aquí, la covarianza en XY, que es esta, la voy a dividir entre la varianza de X, que es esta. Y así voy a obtener mi resultado que me da 0.008. Una vez que tengo estos datos que me van a servir para determinar la regresión lineal, ahora sí, me voy a estos cuadritos de aquí abajo. Donde lo que yo voy a hacer es acomodar esta fórmula de la ecuación de la regresión de la recta a sustituir con mis datos del ejemplo, de la actividad o de la situación que yo esté trabajando. Yo tengo y. Y como es una variable que no conozco, la voy a poner así tal cual. Y menos la media en y. ¿Cuánto vale la media en y aquí? ¿8.8055? Así es, 8.80. Voy a utilizar dos dígitos, menos 8.80. Esto es igual, después tengo un signo de igual, al valor de la covarianza en X sobre la varianza en X, que sería este valor, igual a 0.008. Aquí voy a utilizar tres dígitos. Este es este valor. Después tengo un paréntesis y tengo X menos la media de X. X es una variable que no sé cuánto vale y la media de X, ¿cuánto valdría, Carlos? La media en X sería esta, 731.15. Bien, ya hice el primer paso, acomodar la ecuación a esta forma. Una vez que acomodé la ecuación a esta forma, el siguiente paso es despejar la variable y. Es decir, esta y yo la quiero dejar sola. Por lo tanto, si yo quiero dejar esta y sola y tengo un menos 8.80, este menos 8.80 lo tengo que pasar para el otro lado. Si aquí está sumando, ¿cómo yo lo pasaría para el otro lado de la ecuación? En positivo. En positivo, con la operación contraria. Por lo tanto, me quedaría 0.08 por X menos 731.15 más 8.80. Así quedaría la ecuación despejada. Ahora yo la puedo reducir a ser más pequeña eliminando el paréntesis que hay aquí. Este paréntesis me está indicando multiplicación. Por lo tanto, yo efectúo esta multiplicación para hacer una reducción de la ecuación. 0.08 por X, ¿cuánto me da? 0.008X.
Se queda el número con su variable, porque la variable pues no sabemos cuánto vale. Ahora, 0.08 por el siguiente término, que son 731.15, ¿cuánto me da? 0.008 por 731.15. Menos 5.84. Menos 5.84. Se pone menos porque aquí hay un negativo y más por menos me da menos. Ok, esta es la reducción de esta parte. Hice la multiplicación. El más 8.80 pues se pone. Ahora, aquí puedo yo hacer más reducción. Tengo menos 5.84 negativo y 8.80 negativo. Si yo efectúo esta recta, ¿cuánto me quedaría? Esta resta, perdón. Es 2.95. 2.95. Se quedan positivos porque siempre se queda con el signo del número mayor. Entonces, esto que vemos aquí es exactamente igual que esto, pero en una reducción de los términos, efectuando operaciones, multiplicaciones, sumas y restas para hacer la ecuación más pequeña. Por lo tanto, esta sería la ecuación de la regresión de la recta. Y esta ecuación me sirve para predecir lo que pudiera pasar o para tomar decisiones en base a ella. En la interpretación, por ejemplo, yo podría poner X aquí que representa. Aquí X representa el número de clientes y Y me representa las ventas totales. Por lo tanto, yo podría decir X representa el número de ventas, por lo tanto, perdón, el número de clientes. El número de clientes multiplicado por 0.08 más 2.95 me dará como resultado el valor de las ventas totales. Número de clientes por 0.08 más 2.95 me dará como resultado las ventas totales. Sin embargo, esto no es tan importante que lo pongan porque prácticamente es la descripción de la ecuación. Bien, ahora, en base a esto yo puedo tomar decisiones o hacer predicciones. Por ejemplo, un ejemplo de decisión. ¿Qué pasaría si se logra tener una afluencia de 2,000 clientes en una tienda? En base a esta ecuación que yo ya determiné, yo puedo hacer predicciones o tomar decisiones. ¿Qué pasaría si yo logro hacer, si yo como gerente de la tienda, con alguna publicidad, con alguna situación, logro hacer que a la tienda entren 2,000 clientes diarios? ¿Cuántas ventas voy a tener yo si logro que entren 2,000 clientes? Gracias a esta ecuación yo puedo predecir. Lo único que voy a hacer es que voy a tomar esta ecuación y el valor de X, que es el número de clientes, lo voy a sustituir para determinar el valor de Y, que son las ventas totales. Por lo tanto, Y va a ser igual a 0.08 por, ¿cuánto valdría X aquí? 2,000. 2,000. Porque es el número de clientes que yo espero y del cual yo estoy haciendo la predicción. Más 2.95. ¿Cuánto me da este resultado? $18.95. 18.95. Por lo tanto, si yo logro tener una afluencia de 2,000 clientes, yo voy a tener una venta de 18.95 hablando de miles de pesos. De esa manera, con la ecuación de mi regresión, yo puedo hacer predicciones, identificar, ok, si yo quiero vender 20,000 pesos
¿Cuántos clientes tengo que lograr que entren a la tienda? ¿Y cómo los voy a traer? Y en base a eso, pues sí tomar decisiones en cuanto a cuestiones de marketing o publicidad. Pero ya teniendo como base una ecuación estadística o matemática que me represente cómo se van a comportar las variables una con respecto a otra. ¿Sí? ¿Sí quedó claro para qué nos sirve o cuál es la principal función del cálculo de la regresión lineal? ¿Tienen dudas, chicos? Bien, este es otro ejemplo. Estos ejemplos ya los habíamos hecho en correlación lineal. Voy a ver si alcanzo, creo que sí alcanzo. Bien, aquí tenemos una situación, déjenme ver el enunciado. Una empresa, es la empresa de la publicidad, que relaciona los gastos de publicidad con respecto al volumen de ventas. Bien, en base a las ventas, se quiere calcular cuánto en publicidad, por ejemplo, tendría que invertir o cómo se comportan estas variables una con respecto a la otra. Para esto, yo primero, si yo identifiqué que en el problema o en el ejercicio hay linealidad, entonces yo puedo hacer la regresión de la recta. Tengan en claro que si en un ejercicio, una actividad o en cualquier situación no hay linealidad, yo no puedo entonces hacer cálculo de la regresión de la recta, de nada me sirve, solamente siempre y cuando exista linealidad dentro de la función. Bien. La linealidad es cuando vemos que la recta va ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero en una sola dirección. Sí, en diagonal, en una sola dirección. ¿Sí? O bien nos podemos guiar con el coeficiente que ya sabemos que nos debe de dar 0.90, perdón, dentro de los valores de 1, desde 0.9 hasta 0. Bien, de igual manera aquí lo que se hace para encontrar la recta y la regresión, calculamos la varianza, elevando al cuadrado las covarianzas, sacamos este valor y aquí yo les puse este formatito, se los pasé en lo que es en Emacs, creo que ya se los puse, pero si quieren ahorita se los paso también por WhatsApp, porque me habían comentado que era más fácil por WhatsApp. Ustedes ya tienen este formato así tal cual, donde van a hacer los cálculos, posteriormente van a acomodar la ecuación, van a despejar y de la ecuación y posteriormente reducir, multiplicar, restar, sumar para hacer la ecuación más pequeña. La interpretación es opcional ponerla o no. Y por último, algún ejemplo de toma de decisión. Esto es lo que van a hacer en el ejercicio de tarea. Tenemos el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen de 8 personas, donde X es el valor de la calificación, perdón, de las horas invertidas y Y es el valor de la calificación. Primero, ustedes deben de determinar si existe correlación lineal, haciendo la tabla y sacando las covarianzas. Posteriormente, ustedes van a determinar la recta de la regresión lineal y posteriormente van a establecer un ejemplo de decisión donde se da por hecho que si un alumno se dedicara 28 horas a estudiar, ¿cuál sería su calificación? Es decir, una vez que tienen la regresión y igual a 5x más 3, van a sustituir el valor de x por 28, que son las horas, y así van a determinar cuál sería la calificación estimada de ese estudiante si le dedicara esas horas al estudio de una asignatura en especial. Y por último van a hacer el diagrama de nube. ¿Sale? Bien, esto también hay que hacerlo en Excel y hay que pasarlo al cuaderno, chicos. ¿Sale? Maestra, ¿cuál es el diagrama de nube? Es el diagrama de dispersión. Ah, ok. El de puntos, así se le llama de igual manera. ¿Sale?
Entonces, Ok. recuerden los dos archivos, Excel y en el cuaderno. No he revisado las tareas del parcial 2 porque aún no subo calificaciones, las subo con el parcial 3. Si alguien está pendiente, no he checado quién envió y quién no. Nada más los tengo ahí guardados. Si alguien está pendiente de enviarme la actividad del parcial 2, me lo puede enviar todavía por WhatsApp, pero va a valer menos, claro. Pero si no mandaron ese ejercicio, se van a ir ya directamente a extra por ese parcial 2. Entonces, por favor, si alguien está pendiente, me lo envía. La verdad, yo no he checado para decirles ahorita de quién recibí y quién no. Sale, chicos. Si necesitan asesoría presencial, díganme un horario de lunes a viernes porque es cuando la universidad está abierta. Yo puedo a cualquier hora y con gusto voy y les ayudo con la tarea. ¿Sí? Me pueden mandar un mensajito por WhatsApp de manera personal y con gusto yo voy y los asesoro. Yo quería verlos en domingo, sin embargo en domingo creo que la universidad está cerrada porque los administrativos no van, ¿sale? Entonces si necesitan asesoría, pues con gusto estoy a sus órdenes, ¿sale? Bueno, chicos, Gracias. entonces nos vemos la próxima semana o en caso de que alguien nos podamos ver antes, pues ahí estamos en contacto. Bien, nos vemos chicos, que tengan bonito día. Igualmente.